Pues bien, sí, efectivamente vamos a tocar un tema sumamente importante y yo creo que en estos tiempos no debemos dejar de enfocarnos en la salud en general y la población adulta mayor es particularmente muy susceptible a que si no la estamos monitorizando de cerca, pues pueda traernos problemas de salud. Compartiendo un poquito las estadísticas que dice Héctor, hay una explicación un poquito por esto, haciendo historia, ¿no? Antes, hasta el siglo XX, las enfermedades infectocontagiosas, sin duda, eran las que tenían mayor importancia y la gente se moría más joven porque, bueno, no había forma de cómo combatir muchas de estas enfermedades infectocontagiosas, pero con el avance de la ciencia y el descubrimiento de algunas cosas importantísimas como la penicilina, por ejemplo, que el doctor Fleming la descubre por los años 1940. Empieza a disminuir la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas porque a partir de ellos se empiezan a sintetizar moléculas antimicrobianas que cada vez se hacen más efectivas y se va ampliando la cobertura de enfermedades infectocontagiosas y por lo tanto dejan de ser, digamos, las más importantes en cuanto a la morbimortalidad. Pero, lógicamente, al tener ya, por un lado, la población de alguna manera protegida con antibacterianos, lo que va a suceder en el mundo en general es que la población adulta mayor empieza a crecer y se empieza a definir a nivel de la Organización Mundial de la Salud y las entidades más importantes, qué es un adulto mayor. Y efectivamente, como lo comentaba Héctor, actualmente se define un adulto mayor una persona que tiene 60 años o más. El crecimiento que se da a nivel mundial, obviamente el Perú no ha sido una excepción. Veamos aquí, esto es una eh, estadística que la publica el INEI a este año, donde nos hace entender muy fácilmente, gráficamente, cómo la pirámide poblacional, vean ustedes, del año 1950, que era clásicamente una pirámide bien definida, donde la punta de la pirámide eran las personas adultas mayores y la base, pues las personas más jóvenes. Hacia el año 2022 se está convirtiendo ya no en una pirámide, sino parecería un rombo, es decir, donde la mayoría de la población ya no está en la base antes de los 20 años, sino está de los 30 años hacia arriba. Y fíjense ustedes que de los 60 años en adelante empezó a crecer mucho la población. Y es así como mencionaba hace un momento, Héctor, que hay un 14% de la población que es adulta mayor. Y esta estadística que la publica el INEI, por ejemplo, al primer trimestre del año 2022, 39.2% de los hogares en el país tienen al menos una persona de 60 años o más. En el área rural, esto alcanza el 43%. Y en Lima Metropolitana hay una variable entre 40 y 36% de hogares que tienen al menos una persona que tiene 60 años o más. Estamos hablando de casi la mitad entonces de la población de los hogares en el país que tienen una persona que tiene 60 años o más. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto y saber esto? Porque evidentemente la estadística en temas sanitarios también nos hace caer en una realidad que no es muy halagadora, desde luego, porque está evidenciando que la parte preventiva no ha sido la más eficiente en nuestro país. Y vemos que entre el 76 a 78% de la población adulta mayor presenta algún problema de salud crónico. Es decir, fíjense ustedes, este año se registró en el primer trimestre 76% de la población adulta mayor que tuvo una enfermedad crónica. Puede haber bajado un poco, un punto respecto al año anterior, pero sigue siendo alto. Si hacemos la comparación por sexo, el 80% de la población femenina es la que ha presentado un problema de salud crónico, siendo mayor que la población masculina. Podemos, en todo caso, decir que las mujeres adultas mayores se tienen mayor prevalencia de enfermedades crónicas respecto a los hombres. Y eso se ve reflejado también en la capital,
y en las zonas rurales, donde varía entre el 81 y el 76% respectivamente. Entonces, cuando nosotros conversamos sobre el adulto mayor y cómo cuidar al adulto mayor, evidentemente estamos cayendo en el ambiente y en el área de las enfermedades que afectan a la población adulta mayor. Esta es una estadística no tan reciente, pero que no ha variado mucho al día de hoy, donde vemos que las enfermedades que tienen las primeras causas de muerte en nuestro país son las que se relacionan directamente con la edad, directamente con enfermedades crónicas. Son enfermedades isquémicas del corazón, son enfermedades hipertensivas, diabetes, neoplasias, enfermedades respiratorias crónicas. Es decir, que la enfermedad crónica se convierte en parte de la vida de un adulto mayor que no ha tenido un acceso a prevención en salud o que no está teniendo cuidado en cómo cuida su salud. Entonces deberíamos enfocarnos en conversar. Un adulto mayor, si lo quiero cuidar adecuadamente, tengo que considerar que existe muy cerca y muy fácilmente de entrar en el ambiente de las enfermedades cardiovasculares, en el ambiente de las enfermedades pulmonares. No hablo de las infectocontagiosas, hablo de las crónicas, la enfermedad bronquial obstructiva crónica en la cabeza. Eso es básicamente en personas fumadoras, en no fumadoras también se presenta, en enfermedades que pueden ser de origen laboral, donde también hay afectación pulmonar, pero que todas llevan a problemas respiratorios de origen crónico que tienen que ser monitorizados durante la vida, largo de la vida, ¿no? La obesidad y la diabetes es indudablemente una pandemia, no solo en Perú, sino a nivel mundial. Todas las facilidades que tenemos con la nueva tecnología nos hacen caer en cada vez hacer menos ejercicio y cada vez comer más o comer peor, por decirlo de alguna manera, porque la facilidad en conseguir los alimentos nos está quitando la capacidad de movernos más, de ser más creativos y de entender que la alimentación y el peso están directamente relacionados con la aparición de enfermedad crónica. Otra de las enfermedades que ataca, y vimos que las mujeres en mayor porcentaje tienen enfermedad crónica en relación a los hombres, una de estas enfermedades más prevalentes en la mujer definitivamente es osteoporosis, que está muy ligada a la parte hormonal. La persona de sexo femenino que pasa a los 60 años, que ya está en el periodo postmenopáusico y que tiene una disfunción hormonal, lo que más se va a ver afectado dentro de su organismo es el intercambio que hay en los huesos, el intercambio óseo. Por lo tanto, si no se ha llevado un control adecuado previo, hoy en día se habla de tener un control de una dieta adecuada en calcio desde los 15 años a las mujeres para que los huesos puedan osificarse de manera que cuando se llega a las edades que estamos mencionando, la osteoporosis no sea de tal magnitud que pueda producir fracturas y limitación funcional. Entonces, ¿qué es vivir en realidad con una enfermedad crónica? Un paciente crónico es aquel que tiene pues, un trastorno orgánico o funcional que obliga a una modificación en el modo de vida del paciente. Definitivamente va muy ligado. Son enfermedades de larga data que van a ser tratadas ya a lo largo de la vida. Algunas son más lentas que otras, pero que definitivamente, si no las cuidamos, van a constituir la primera causa de muerte, no solamente en Perú, si eso se muestra a nivel mundial. Entonces, ¿hay características que son comunes a las enfermedades crónicas en los adultos mayores? Sí, definitivamente, que son incurables. Eso es un punto importante que siempre lo recalcamos, para no caer a veces en la propaganda engañosa que sale actualmente, que dicen, yo curo la hipertensión, por aquí sale alguien que dice, yo curo la diabetes. Son enfermedades que se pueden controlar, pero que no se pueden curar. Entonces, ¿qué cosas tienen en común además? Que son de multicausalidad, es decir, hay factores genéticos que predisponen, pero también los hábitos de vida son que van a definir si se manifiesta o no una enfermedad crónica.
son no contagiosas, definitivamente, porque son inherentes a cada persona y cada persona es responsable de cómo aparece la enfermedad crónica en ellos. Y que pueden traer una incapacidad residual que es prevenible, que es lo más importante. Es decir, si yo actúo a tiempo en una enfermedad crónica en un adulto mayor, si la detecto a tiempo, la controlo adecuadamente, la monitorizo con cuidado, puedo hacer que una enfermedad crónica no tenga el impacto que pueda tenerlo si es que la dejamos que pueda avanzar por sí sola. Entonces, ¿podemos clasificar las enfermedades crónicas en los adultos mayores? Efectivamente, hay enfermedades que provocan un intenso sentimiento de pérdida, como podemos denominarlos, o amenaza física, ¿no? Son enfermedades crónicas de mal pronóstico, fundamentalmente las oncológicas, es decir, con una oncológica hay un gran impacto emocional porque se relaciona mucho a la enfermedad oncológica con la muerte, definitivamente, si es que no se toman las previsiones y si no se ha hecho un diagnóstico en el momento adecuado. Hay enfermedades que conllevan a nociones de dolor, de mutilación, entre ellas son las enfermedades autoinmunes que afectan las articulaciones, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que llega a tener incluso alteraciones anatómicas de deformidades en algunas articulaciones y que causan intenso dolor, intensa limitación. Y por otro lado, las enfermedades que para que evolucionen favorablemente se necesita de forma indispensable y absoluta el cambio en los estilos de vida, porque se puede prevenir en muchas de ellas las complicaciones que son las que llevan a la muerte en muchos casos. En las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, en las metabólicas, la obesidad son prevenibles 100%, y en las enfermedades respiratorias, muchas de ellas las que están asociadas a falta de protección, en caso de enfermedades pulmonares laborales o al consumo de tabaco, pues esas sí se pueden prevenir y se puede actuar sobre ellas. Y nos hacemos la pregunta entonces, ¿qué estamos haciendo con los pacientes crónicos? La Organización Mundial de la Salud determinó que las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte de las personas. Esto ya desde el año 2019 que está publicado. Hay muchos factores que juegan un papel importante, que son si los pacientes se adhieren o no adecuadamente a sus tratamientos. Es decir, muchas personas pueden acceder a veces a un control médico, pero no cumplen con el tratamiento. A esto le llamamos adherencia. ¿Se está haciendo un control adecuado? ¿Supervisamos realmente a un adulto mayor si cumple su tratamiento? Esa sería la pregunta. Entonces, esto tiene que ver mucho con los sistemas de salud. ¿Qué tanto hemos sido capaces y somos capaces de llegar a estas poblaciones de forma adecuada, haciendo la educación adecuada y ejecutando actividades de prevención que nos permitan que estos pacientes controlen sus enfermedades y no vayan hacia las complicaciones? Aquí entra a jugar un papel sumamente importante el médico que atiende a los pacientes. Aunque es importante la química que puede haber entre el médico y su paciente, la empatía que se logra con el paciente para poder lograr y tener éxito en el objetivo común, que es controlar una enfermedad crónica y que no lleve a complicaciones. La familia también adquiere una gran relevancia en la herencia. Vemos que hay familias que cuando están muy atentos, muy al cuidado de su paciente adulto mayor crónico, va mucho mejor que aquellas familias que abandonan a sus pacientes adultos mayores y no los atienden de la manera adecuada, porque no solamente es darles el acceso a un tema de medicamentos, sino el acompañamiento que deben tener para manejar una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuáles deberían ser los objetivos fundamentales cuando hablamos de cuidado de un paciente adulto mayor, el cuidado de un paciente con enfermedad crónica? Primero, promover las buenas prácticas profesionales en el ámbito del enfermo crónico. Y esto significa tener los cuidados por profesionales que sepan cuál es su rol y de acuerdo a la especialidad que tienen y de acuerdo a la experiencia que puedan manejar de cómo llegar a sus pacientes para poder lograr con ellos que se adhieran muy bien al tratamiento. Hay que promover nuevos enfoques en temas sanitarios del tema de la salud, y esto es haciendo mucha educación.
hay que informar mucho y adecuadamente a los pacientes adultos mayores, a aquellos que tienen enfermedad crónica, cuál es la característica de la enfermedad que tienen, cuáles pueden ser las complicaciones que pueden traer estas enfermedades si no se cuidan, y etcétera. Es decir, darles toda la información al alcance de manera fácil para que puedan conocer y hacerse parte de el cuidado de su salud. Entonces, la familia, el médico y el paciente tienen que ser ahí una triada importante para poder cuidar adecuadamente a los pacientes adultos mayores y más aún a aquellos que tienen enfermedad crónica. Este es un dato curioso que es lamentable también, porque vemos que el 60% de los ingresos hospitalarios son a enfermedades crónicas. Es decir, más de la mitad de los ingresos en hospitales son por enfermedades crónicas y evidentemente no por una evolución natural, sino porque no han sido controladas adecuadamente, no están siendo supervisadas adecuadamente, no se está haciendo ningún programa de control o de prevención sobre ellos. Entonces, ¿hay algunas claves para el cuidado adecuado de un paciente adulto mayor? Evidentemente que sí, y son muy conocidas, se conversa mucho de eso. La gran brecha está entre lo teórico y llevarlo a la práctica, porque implica el compromiso del paciente, del cuidador, si es que ya lo tiene el paciente, de la familia y del médico responsable de este paciente. Y estos aspectos pasan primero uno por el tema de la educación, los aspectos básicos en lo que es alimentación, higiene, los cambios posturales significan los movimientos en pacientes que pueden estar postrados crónicos, la supervisión del tratamiento que tienen estas personas y sobre todo el apoyo emocional. Hoy en día se está demostrando que muchas de las personas que tienen enfermedad crónica tienen un impacto psicológico, tienen cierto grado de depresión, que si no lo consideramos y no lo tratamos y no lo abordamos adecuadamente bajo un programa de prevención, también puede ser un aspecto negativo en el enfoque que le pueda dar el mismo paciente de hacia dónde va el tema del cuidado de su salud, si es que realmente tiene un futuro esperanzador en el tema de la evolución de su enfermedad. Muchas de las enfermedades que aquejan a estos pacientes les dan la sensación de que ya no hay nada que hacer y entonces ahí es donde no se logra la adherencia, porque mucho paciente crónico, adulto mayor, piensa, ¿para qué voy a tomar mis medicamentos si igual voy a seguir mal? Entonces, ojo con el tema del apoyo emocional, que es algo sumamente importante. La comunicación que se da al paciente, esto es reiterativo, vemos que hay tanta comunicación ahora en redes sociales, en medios de comunicación, pero cuando uno empieza a escudriñar un poco la información que se da, hay mucho no sé si llamarlo mentira o falsa expectativa o engaño. La verdad es un tema que está cada día más en las redes sociales más al alcance. La gente entra a ver información y a veces no es la más adecuada. La comunicación sobre enfermedades crónicas, la comunicación de cómo prevenir un problema, de cómo se debe tratar, debe ser coherente, debe ser comprensible, debe ser actualizada y debe ser dada por un paciente, por una persona que esté preparada en el ámbito de la salud. Últimamente se ven médicos, entre comillas, o personal de salud que no es personal de salud de repente, o personas que son aficionadas y con 20 minutos de leer en Google se dan el lujo de dar algunas recomendaciones y a veces eso se generaliza más por redes sociales, una recomendación de un youtuber o una recomendación de alguien que es famoso en el TikTok o que tiene una página en Instagram y que ni siquiera es médico y de repente lanzó alguna sugerencia y se hace viral porque no se tiene la comunicación adecuada. La alimentación, la medicación y el ejercicio van de la mano, sí, definitivamente. Si nos remontamos históricamente a antaño, no es tan lejos de la verdad lo que decían desde los antiguos médicos, desde Hipócrates, que la medicina, la principal medicina está en la alimentación. Entonces, la alimentación tiene que ser sumamente importante porque es casi tan efectiva como una medicación adecuada.
y esto lo vamos a revisar. La medicación en cuanto a un paciente crónico, adulto mayor, tiene unas aristas que son complejas. Uno, que tiene que estar adecuadamente prescrita, y dos, adecuadamente supervisada. Estas dos cosas van de la mano, porque la medicación puede estar extraordinariamente bien hecha por un médico especialista, pero si el paciente no la cumple tal cual está la indicación, pues los efectos no van a ser los deseados. Y entonces entra el tema de ver cuántos de los pacientes realmente son supervisados cuando toman su medicación, porque no es raro y no es infrecuente que un paciente adulto mayor con alguna enfermedad crónica de repente tiene 2 o 3 enfermedades, entonces toma ya 4, 5, 6 medicamentos y puede caer fácilmente en el error de medicarse de la forma inadecuada. Entonces, tenemos que estar al tanto de cómo supervisamos la medicación que le damos a un adulto mayor, sobre todo pasados los 70 o los 80 años, donde puede haber algunas dificultades de acordarse qué es lo que le toca tomar, en qué momento, en los horarios que le corresponde a cada medicación. En cuanto al ejercicio, definitivamente hoy más que nunca salen muchísimos estudios donde se demuestra que el ejercicio no tiene límite de edad y que puede ser tan beneficioso hacer ejercicios a los 90 años como hacer a los 20 años, porque el hecho de mantener activo al organismo desde el esqueleto axial hasta el sistema respiratorio va a compensar y va a mejorar muchísimo el tema de las enfermedades crónicas, va a ayudarnos no solamente en el metabolismo de todos de los órganos y todas las funciones que podamos tener, sino que produce una interacción a nivel neurohormonal, es decir, el ejercicio activa una serie de hormonas que hoy día se sabe muy bien, como la serotonina, como la oxitocina, que son hormonas que nos van a hacer dar sensación de bienestar y que mejoran muchísimo el, el, el aspecto emocional en el paciente crónico, porque al estar activos sienten que puede estar cada vez mejor y que su enfermedad no los va a deteriorar como en algún momento pudieran haber pensado o pudieran haber creído. Entonces la idea es mejorar la calidad de vida de un paciente adulto mayor con enfermedad crónica. ¿Y qué se debe hacer desde el punto de vista de la familia? Hay que tener un cuidado estricto en los adultos mayores y los que son más añosos, sobre todo, pacientes mayores de 80 años, que hoy en día hay muchísimos, la población ha aumentado mucho. Hoy en día no es infrecuente ver pacientes de 90 años, 95 años, y se ven muchísimo más que antes, pero hay que tener mucho cuidado en el tema del hogar. Hay que tener cuidado con las caídas, cuidado con la toma de medicamentos adecuadamente, etcétera. Y eso tiene que estar implícita en la familia, ¿no? Entonces, hay que mejorar los conocimientos sobre la enfermedad y estar siempre comunicados con el médico tratante, siempre informados con algún personal de salud. Hay que estar siempre ligados a algún programa de prevención, que creo que es la clave de manejar a un paciente adulto mayor crónico. Buscar la forma de cómo tener acceso siempre a un sistema de salud que no solamente sea reactivo, sino que nos ayude a prevenir, a quien les pueda dar algún consejo o una orientación antes de estar complicados o más enfermos. Hay que tener una mejor comunicación familiar, es decir, el paciente con enfermedad crónica, adulto mayor, tiene que estar muy conectado con la familia para conocer cuáles son esos aspectos que pueden ser algunos signos de alarma que nosotros tenemos que conocer y reportar. Hablamos de reducir el aislamiento y la falta de contacto con el entorno social, porque hay una falsa creencia de que un paciente adulto mayor, el abuelito, digamos, la idea es no molestarlo y lo dejamos sentadito con su periódico y que lea y que no haga absolutamente nada, ni siquiera le hablamos. Y eso lleva a un aislamiento y la falta de contacto con el entorno social lleva definitivamente a un deterioro, no solamente de la parte emocional, hoy se sabe que es un deterioro cognitivo, es decir, se alteran las funciones cerebrales, incluso de un paciente que no tiene contacto con su entorno social. Hay que estar preparados para enfrentar situaciones estresantes, hay que saber qué hacer cuando un paciente con enfermedad crónica se complica, saber cómo actuar
tener a la mano el mejor camino y la mejor decisión frente a un momento de crisis, es decir, estar preparados para, es decir, tengo a la mano un seguro, tengo un sistema que me va a ayudar, tengo un médico de cabecera. ¿Qué es lo que tengo? En realidad debemos siempre tener en cuenta antes de que pueda suceder un evento crítico. Hay que potenciar las interacciones positivas, efectivamente, hay que hacer mucha estimulación para los cambios de vida saludables, es decir, para una mejor alimentación, para hacer ejercicios, para cumplir con el tratamiento que nos indica nuestro médico tratante, etc. Y hay que actuar sobre la parte emocional mucho en familia para facilitar técnicas de relajación, para tener a un paciente que esté más tranquilo y con mejor ánimo para poder hacer las cosas y poder cuidarse. En conclusión, podemos decir que el cuidado integral óptimo de un paciente adulto mayor, de un paciente crónico, no es solamente a base de una variedad. Es una sinergia importantísima entre el médico tratante y el entorno familiar más cercano. No podemos pretender que se logren objetivos dejando a un adulto mayor solo, y que se maneje solo, y que tome su medicamento solo, y que se supervise solo, y que no sabemos si hace o no ejercicio, si come o no adecuadamente, etcétera, ¿no? El enfoque personalizado del médico, eh, junto con la familia, es fundamental para lograr los objetivos que queremos de que un paciente adulto mayor, más aún aquel que tiene enfermedad crónica, pues tenga un estilo de vida saludable, tenga una calidad de vida que es la que queremos para nuestras familias y que es lo que queremos para nosotros mismos, porque todos de una u otra manera en algún momento vamos a llegar a estar en esa fase y la idea es tener una vejez adecuada, saludable, porque tenemos que pensar que ahora la supervivencia, la edad promedio de supervivencia va aumentado, entonces vamos a vivir más que antes. Entonces tenemos que tener incluso planes para ver qué hacemos en los siguientes 20 o 30 años, después de que nos jubilemos, porque todavía hay vida por delante y hay que vivirla de manera saludable y con mucho impulso para seguir adelante. La felicidad, como dice George William Curtis, radica sobre todo en la salud y eso definitivamente no va a cambiar. No es una condición, digamos, absolutamente necesaria tener un sistema de seguro para nosotros cuidar a un adulto mayor. Como comentaba en la charla, eh, los ejes fundamentales para cuidar a una persona es primero estar al lado de la persona, del adulto mayor, para supervisar primero que tenga por lo menos hábitos de vida saludables, es decir, que tenga buena alimentación, que haga ejercicio. Ahora, si tiene una enfermedad crónica, pues buscar alguna forma de que esa enfermedad sea inicialmente valorada por algún médico en la institución de salud y después de que el médico dé algunas indicaciones, ser copartícipes con el paciente, la familia, el entorno más cercano, de poder ayudarlo a que tenga cambios en los hábitos de vida, si es que no los tiene adecuados, y pueda cumplir esas tres condiciones fundamentales, es decir, ser alimentación adecuada, cumplir su tratamiento y hacer actividad física, no aislarlos, no dejarlos, digamos, en un entorno donde no tengan con quién compartir. Entonces, yo creo que se trata más de las buenas intenciones que uno pueda tener, a pesar de que no puedan tener accesos a seguros, buscar siempre si la asesoría de algún médico, de alguna entidad de salud que puedan tener a la mano, para tener las nociones básicas de qué hacer frente a una situación de descompensación o cómo manejar una enfermedad. Pero en el resto yo creo que es un poquito más el tema de las buenas intenciones que pueda tener la familia para poder ayudar a un adulto mayor. Qué interesante esa pregunta, ¿no? Sí, definitivamente, si nosotros pudiéramos hacer una valoración de cada 10 personas que tienen enfermedad crónica, 7 u 8 de ellas ya van a tener algún indicio de depresión, de afectación psicológica. Entonces, no es raro en estos tiempos que una persona que tiene una enfermedad crónica tenga ya algún impacto emocional, que no lo manifiesta, que no lo dice, que no sabe cómo manifestarlo o que tiene miedo de decirlo y miedo de reconocerlo. Pero si la familia ya se dio cuenta de que hay algunos indicios de que tiene estos problemas,
es porque están desbordando un poquito y lo que hay que hacer definitivamente es buscar ayuda, porque hay que tratar de ese tema, es decir, hay que buscar un apoyo psicológico, hay que aconsejarse la familia también con un psicólogo para ver cómo lo podemos ayudar. Pero lo que se debe hacer es actuar definitivamente y tratar de ayudarlo. No debemos dejarlo pasar ni esperar que esto se incremente ni se acentúe, ¿no? En el aspecto ya de un paciente que está teniendo trastornos emocionales importantes, ¿no? Cuando hablamos de que no acepta ayuda, de que está adicto pegado a, a un elemento tóxico, eh, tenemos que ver que ese paciente realmente está con un serio problema emocional. Y lo que hay que hacer ahí es tratar de, primero, que reciba algún apoyo emocional de alguna manera. Puede ser internarlo en algún centro de salud psiquiátrico, llevarlo a terapias psicológicas. Es decir, hay que ver una serie de variables, pero definitivamente con la situación que nos marca la persona que hace la pregunta, está esa persona en un serio riesgo de que su salud se deteriore rápidamente y que se complique las enfermedades que ella pueda tener y que las complicaciones sean realmente sumamente difíciles después de superar. Estamos creo que frente a un caso crítico que creo que no es aislado. Hay muchísimo de eso y la falta a veces de acceso a sistemas de salud es lo que nos hace ver qué hacemos, pero ahí hay centros de rehabilitación a donde deberíamos intentar llevar a estos pacientes. Muchísimas, un paciente diabético a esa edad está todavía en la capacidad de ser de alguna manera útil, vamos a usar el término, y hay que ser muy creativos en la familia para hacerlo sentir que es útil a la familia. Puede hacer actividades, puede hacer caminatas, puede hacer ejercicios, puede hacer temas de creativos de arreglar algunas cosas, armar algunas cosas, ayudar a la familia en la dinámica diaria. Es decir, se puede buscar una serie de alternativas de actividades dentro del hogar a un paciente de esa edad. El hecho que tenga diabetes no, digamos, no lo está privando de que pueda interactuar, ni mucho menos en el tema de ver en cada caso qué es posible que pueda hacer. Y eso ayuda muchísimo es porque es una forma de estimulación. Repito, lo que peor podemos hacer es no dejarlo hacer nada, en el ánimo de pensar de que pobrecito, mejor que no haga nada porque está enfermo. No, ese es el gran error. El hecho de que más bien al hacerlo sentir útil y darle alguna actividad, alguna responsabilidad, digamos, de alguna manera para que haga algo y se sienta útil es la mejor manera de ayudar. Pues esto va a depender mucho de cuál es el estado de la enfermedad crónica. Hay enfermedades crónicas que están siendo adecuadamente controladas y podríamos hablar de que deberían ser supervisadas cada 2 meses. Pero hay enfermedades que necesitan ser supervisadas de repente todos los meses porque la evolución y el cómo es la adherencia al tratamiento y el estado del paciente lo amerita. Entonces, no podríamos establecer un estándar para todos. Yo creo que va entre 1 y 3 meses, pero es de acuerdo a cuál es el estado del paciente, cuántas enfermedades tiene, porque hablamos de pacientes que pueden ser pluripatológicos, es decir, que tienen 3 o más enfermedades. Entonces, en ellos sí habría que verlos todos los meses, pero hay pacientes que tienen solamente una enfermedad que puede estar bien controlada y lo podemos ver una vez cada 2 o 3 meses. Entonces, va a depender mucho de esas variables, ¿no?